quiero, hermanos, a invitarlos este día. Le llamamos Mi Familia en Victoria. Sabe que el enemigo comienza a trabajar siempre en los hogares. Ahí comienza a trabajar para luego destruir y luego sacarnos del camino. Pero nosotros, con todas las luchas, las pruebas, las crisis, las necesidades que tenemos en nuestra casa, seguimos declarando que estamos en victoria. Y las situaciones que pudiéramos estar viviendo nos van a entregar, hermanos, una victoria de parte del Señor. Quiero ahora predicarles una palabra de parte del Señor. Y vamos a irnos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10 y 11. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Este lugar es donde el Señor siempre nos habla. El Señor siempre nos bendice. ¿Lo tenemos? Sí, pero lo dice así como que tiene sueño. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Colosenses 1, 10 al 11 dice la palabra del Señor así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en unas cuantas cosas, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Siéntese, por favor. En lo que usted se sienta, estoy contento porque ya está con nosotros el pastor Bless. Tanto le da la bienvenida al pastor Bless. Dios bendiga al pastor. Y ayer llegó de Colorado. Gloria a Dios. Quiero hoy hablar acerca del poder de la paciencia. Siempre en las casas, en las familias, siempre hay uno que es más impaciente. En los matrimonios, siempre hay uno que es más impaciente. Pero cuando los dos son impacientes, hermanos, este es un gran problema. La impaciencia muchas veces nos lleva a que cometamos errores. Errores de los cuales a veces no medimos consecuencias. En nuestra vida cotidiana, algo que necesitamos, hermanos, es el poder de la paciencia sobre nosotros. Quiero decirle que el poder de la paciencia, hermanos, ejerce un dominio sobre nuestro carácter y sobre nuestro temperamento, que solamente el Espíritu Santo, cuando produce ese fruto, que es el fruto de la paciencia, nos hace a nosotros controlarlos. Ahora, para poder ser fortalecidos, hermanos, en paciencia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos se desesperan y se alejan del propósito de Dios, y algunos hasta de enfermedades desarrollan por impaciencia. La impaciencia, hermanos, crea un ambiente donde nadie quiere estar. La impaciencia hace de que seamos menos productivos. La impaciencia hace que nosotros no disfrutemos las cosas que deberíamos de disfrutar. Y por eso hoy quiero enseñarle algunos principios que nos enseña la palabra sobre el poder que la paciencia ejerce sobre nosotros. Pero antes de ello quiero preguntarle, ¿cuán paciente es usted? ¿Sabía que la palabra paciente nosotros la usamos cuando alguien está enfermo? ¿Y está dónde? En un hospital. Es que ahorita está de paciente. Y si es un doctor, dice, tengo un paciente, está enfermo. En el caso, hermano, de la paciencia, es una persona que sabe que tiene debilidades que son convertidas en enfermedades de carácter, en enfermedades emocionales, que necesitan ser tratadas por nuestro Señor,
que necesitan que el Espíritu Santo obre en nosotros. Hay cosas que simplemente, hermanos, suceden y no estamos fortalecidos en la paciencia y cometemos errores. Un hombre que no tiene paciencia puede herir a su mujer. Un hijo que no tiene paciencia puede faltarle el respeto a sus papás. Un hombre que no tiene paciencia puede llegar incluso a golpear a su esposa. Porque la paciencia está faltando y hay una gran necesidad. En Lucas capítulo 21, versículo 19, Jesús dice: con la paciencia de ustedes, con vuestra paciencia, ustedes van a ganar sus almas. Miren qué tan interesante e importante es tener paciencia. La paciencia, hermanos, el Espíritu Santo la va generando a través de una relación que nosotros tenemos. Y la paciencia significa capacidad de soportar algo sin alterarse. Si me puede arreglar el sonido, por favor. Me estoy controlando porque estoy hablando de la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar algo sin alterarse. Es hacer cosas, oiga, pesadas que su fruto es de larga obtención. Significa también saber esperar cuando algo se desea mucho. Y también es la firmeza para no dejarse provocar ni reaccionar con ira. De estas 4 cosas que le he dicho, sin duda, en más de alguna necesitamos nosotros mejorar. Ahora, en primer lugar, si la paciencia tiene un poder para gobernarnos a nosotros, ese gobierno que ejerce el Espíritu Santo para controlar lo que decimos, para controlar nuestra emoción, para controlar nuestro carácter, para controlar lo que hacemos, ¿saben que la paciencia es como un freno? Un freno que lo hace a usted estarse en la posición para no cometer pecado, porque la paciencia, hermano, es la barrera que el Espíritu nos pone para que no pequemos y que el pecado traiga maldición sobre nosotros. En primer lugar, hay que aprender a desarrollar la capacidad espiritual de la paciencia. Miren, el fruto del Espíritu, a mí me gusta siempre enseñar que los frutos del Espíritu son mayor que los dones, porque los dones pueden ser copiados por el diablo. El fruto no puede ser producido por Satanás. Él no puede tener amor, él no puede tener paciencia, es lo contrario a eso. Pero sí sabe que él puede copiar los dones, como el hablar en lenguas. El diablo puede confundir a una persona pensando que es la lengua del Señor. Sin embargo, el fruto del Espíritu no lo puede él copiar, porque eso lo produce nada más el Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. Y la paciencia es la manifestación de este Espíritu. Por eso nosotros tenemos que aprender a desarrollar esta capacidad. ¿Cuántas personas han cometido graves errores? ¿Cuántas personas han perdido la oportunidad de su vida? ¿Cuántas personas han perdido un buen trabajo por ser impacientes? ¿Cuántas personas han perdido un buen negocio? ¿Cuántas personas no han perdido, hermanos, el poder tener una relación continua con su familia, con sus hijos, por ser impacientes? Esa capacidad no la vamos a poder producir nosotros, porque por naturaleza nosotros somos seres impacientes. ¿A usted no le gusta esperar? Por eso cuando vamos a comer y andamos bastante hambre, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Una comida rápida, donde usted nada más ordena y ya le viene la comida. Increíblemente. Y máxime si le toca ir a un lugar donde tiene que esperar, nos impacienta. No. ¿Sabe que cuando una persona se impacienta, cambia su actitud? Si es blanco, cambia de colores. Y ya usted ya se enojó. Si la esposa dice, este viejo ya se enojó. Y si es el esposo, dice, ay, ya
ya se me desesperó mi esposa. A mí me gusta verlas, cuando voy manejando, me gusta ver las líneas de la autopista y me gusta ver el semáforo. Cuando usted está en un semáforo, el semáforo se pone en rojo. Nosotros llevamos prisa y queremos pasar. Si usted pasa, usted tiene un accidente. Pero si usted se espera en el momento, todas las cosas van a fluir. La paciencia es igual, es esa barrera, es ese indicador que pone el Espíritu Santo para que usted no pueda cometer errores. ¿Cuántas veces usted ha cometido errores por ser impaciente y ahora usted se lamenta? Ahora, si usted no se lamenta, hermano, entonces tiene corazón de piedra. Pero en algún momento todos quizás hemos tenido un momento de impaciencia y esta capacidad espiritual no la hemos tenido. Sabe que la impaciencia es lo contrario a la paciencia, y si el Espíritu produce lo que es la paciencia, entonces la impaciencia es obra de la carne. Y la carne nos lleva a pecar. La carne nos lleva a alzar nuestra voz. La carne nos lleva a ofender a aquella persona que nos dijo que nos quiere, que nos ama, que cuando estamos enfermos quizás nos alcanza una pastilla o un vasito con agua. Esa capacidad espiritual tenemos que desarrollarlas, porque en el trato formativo de Dios con cada uno, el Señor nos va a dar, hermano, aprendizaje de paciencia. Ya todos hemos escuchado que si alguien le dice al Señor, Señor, dame paciencia, el Señor no manda sobres de paciencia ni tampoco toneladas de paciencia. El Señor nos prueba a través de diferentes circunstancias. Así que cuando usted tiene algo, usted dice, ajá, el Señor quiere que yo tenga la capacidad espiritual de tener paciencia. ¿Sabe cómo usted puede ver que una persona es espiritual? Si es paciente. Yo ya le dije, a mí no me asombra ni tampoco me impresionan las personas que hablan en lenguas y brincan, y de repente esas personas, hermano, son más ofensivos, son más problemáticos, son personas impacientes, son personas que pecan con la lengua. Pero aquel que se sabe dominar, aquel que dice, ahorita tengo ganas de gritar pero me controlo, ahorita tengo ganas quizás de correr pero me quedo, ese es el dominio que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nuestros hogares necesitan la paciencia. Y le voy a decir algo, la necesitan urgentemente. Yo pensé que iba a haber muchos amenes hoy, pero veo que no hay muchos. La paciencia se ejercita. Así como yo le explicaba a mi hijo un día de estos, ¿querés tener músculos como yo? Ejercitarlos. ¿Cómo se ejercita un músculo? A través del movimiento. No es tanto del peso, el movimiento, las repeticiones. La paciencia se ejercita a través de las circunstancias que el Señor nos pone. El Señor va a probar nuestra paciencia y lo va a hacer todos los días. Lo va a hacer todos los días. Cada vez que usted tenga un momento donde tenga que demostrar, acuérdese de esta palabra: tengo que ser paciente. ¿Cuántas personas por su impaciencia, hermano, han perdido hasta la vida? ¿Cuántas personas por impaciente han perdido bendiciones de parte de Dios? Esta capacidad espiritual tenemos que ejercerla. Proverbios 14:29 nos dice que cuando una persona se impacienta, se enaltece, viene lo que se llama la necedad. Y la necedad es cuando nosotros, hermanos, cometemos pecado. No voy a decir errores, sino pecado. Miren lo que dice el versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Cuándo usted, hermano, tiene paciencia? Cuando usted se controla. Mas el que se impacienta de espíritu, oiga, enaltece la necedad. ¿Nunca ha visto usted cuadros donde hay personas que usted de repente está en un lugar donde hay muchas personas y de repente alguien pierde la paciencia, se altera? Y miren, los ambientes cambian. ¿Y sabe qué hace? Enaltece la necedad.
La necedad, hermano, es lo contrario a la sabiduría. Una persona necia es aquel que obra en lo malo, sabiendo que es malo, pero él dice, no, yo, aquí ya, ¿cuántas personas dicen, hoy ya me tocaron, así que hoy que se aguanten? Un necio, una necia. Y le pregunto, ¿cree que dentro del pueblo cristiano habrán necios y necias? Ay, esta palabra está bien fuerte, hermano, pero yo tengo que predicarla. Porque el Señor quiere que usted mejore. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor quiere que usted mejore. El Señor quiere que yo mejore. El Señor quiere que yo mejore. En segundo lugar, cuide su corazón. Primero, desarrolle la capacidad. El fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a ayudar, hermano. Pídale al Señor. No caiga en el error de personas que dicen, a usted no habla en lengua, a usted no tiene el Espíritu. ¿Quién dice? El Espíritu Santo está en el momento que creímos. Él nos selló a nosotros y nos declaró propiedad de parte de Dios. Y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra. Claro que el Espíritu Santo quiere manifestarse. Y una de ellas es hablar en lenguas. Pero le voy a decir algo, en las congregaciones no todos hablan en lengua. Las lenguas no salvan. ¿Sabe qué sí lo va a salvar? Tener paciencia. Cuando usted tenga que tener paciencia. Cuando usted guarda su corazón de la impaciencia, usted va a soportar. Oiga, no tome decisiones a la ligera. A mí me ha tocado ministrar personas que dicen, si a mí me dijeron que me esperara, que tuviera paciencia. Mire, nunca cuando usted tiene paciencia, aunque usted dice, no, pero yo ya quiero, quizás yo ahorita quiero que me atiendan, yo quiero que salga esto, yo quiero ya el milagro. Mire, usted tiene que tener paciencia, porque el Señor, cuando usted tiene paciencia, el Señor va a mandar las cosas, todos los milagros y lo que usted espera a su debido tiempo. Y cuando el Señor manda las cosas, lo manda en el tiempo perfecto, en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios. Por eso no sea impaciente, pero guarde su corazón y no tome las cosas a la ligera. Porque cuando alguien, hermano, toma las cosas a la ligera, se conduce en enojo, se conduce en estrés, se conduce en frustración. Y esto es un sinónimo de un espíritu no controlado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas personas viven bajo estrés? Que hasta el ruido de las chicharras lo estresa. Ya oír un pajarito no les alegra porque ya hasta les molesta. Está mal. Y mire, y esa gente está desarrollando enfermedades. Y cuando vengan a sentir y van a donde el doctor, mejor ni van, porque así es el listado. Mire que tenés esto, tenés el otro. Y de repente dice, es que el diablo, hermano. No. La impaciencia que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Paciencia significa, es una palabra compuesta, paz, que es la ausencia de guerra, paz, que significa tranquilidad, y ciencia, que significa conocimiento. ¿Qué significa? Yo estoy en paz con conocimiento. No dejo que me altere la situación, no dejo que alguien me provoque, sino que yo tengo paciencia. O sea, tengo paz en mi corazón y tengo conocimiento de cómo yo debo de actuar. Cuando yo siempre ofrezco a las personas que se van a casar, pasamos por 3 meses de estudio y les enseño a desarrollar una estrategia para resolver los problemas. Cuando usted va a partir una sandía, usted no busca un lapicero. ¿Qué es lo que busca usted? Un cuchillo. Entonces, cuando una situación ocurre, nosotros, cuando alguien tiene paz y control del Espíritu Santo, sabe cómo debe actuar. Eso se llama discernimiento. O sea que lo que es la paciencia, hermano, es una capacidad del Espíritu para poder, hermano, estar en la posición con Dios, pero también para no dejarnos provocar por el enemigo, para que nosotros pequemos. Y luego, como dice el policía, todo lo que usted diga va a ser usado en su contra. Sino que usted, hermano, se quede tranquilo. La paciencia es sentirse confiado que todo anda bien.
y que usted descanse en el conocimiento de Dios. Miren lo que dice Efesios 4:2. Nosotros tenemos que aprender en nuestro corazón. Miren, no podemos controlar las cosas. Hay cosas que se nos salen de las manos. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Efesios 4:2 nos dice que tenemos que soportar por medio de la paciencia los unos a los otros. En Efesios capítulo 4 nosotros nos vamos a ver Efesios 4:2. Póngamelo ahí, por favor. Miren lo que dice Efesios 4:2. Cuando una persona, hermano, aprende a tener ese control, miren, ¿cómo tenemos que vestirnos nosotros? ¿Cómo tenemos que soportarnos? Primero con humildad, con mansedumbre, y luego tenemos que aguantarnos. ¿Cómo dura un matrimonio? Aguantarnos. Si usted es delicado, usted se va a divorciar mañana. ¿Aló? ¿Qué tenemos que hacer? Primero ser humildes. Siempre en la familia hay uno que es más humilde y otro que es más soberbio. Pero cuando hay dos que son soberbios, eso es un problema bien grande. Dice con toda humildad y luego mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es cuando usted tiene la capacidad, hermano, con la humildad de sostenerse, y aunque le digan, siempre en los hogares, de repente uno se levantó, no durmió bien, le hizo daño a la comida, la mujer, el niño está gritando, no ha dormido y ya anda estresada, y de repente, y como sabe que nuestro cuerpo es eléctrico, hasta los pelos andan parados. ¿Pero qué dice? Tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener humildad y tenemos que soportar. ¿Sabe que en los hogares, hermano, miren, hay hijos, máximo en este país? Yo le estoy orando al Señor por mis hijos. Es cierto, ellos no nacieron aquí, pero están agarrando toda la cultura de aquí. Los hijos a los 18 años, miren, cumpliendo 18 años, que dicen, miren, este viejo ya no lo aguanto, yo me voy. ¿Sí o no? ¿Sí? Y espero no estarle profetizando a ninguno de ustedes. ¿Pero qué dicen los hijos? Yo me voy, yo prefiero irme a vivir a otro lado. Hombre, mi mamá no lo aguanto. Si a mi papá tampoco. ¿Por qué? No lo soportamos. Usted quiere vivir bien y que el Espíritu Santo obre. Hermano, el Señor va a venir por una iglesia, va a venir por familias que estén viviendo el Evangelio. El Evangelio, hermano, no es difícil, es práctico. Pero tenemos que soportarnos. Miren, los matrimonios, razones para que no estén juntos, han habido. ¿Sí? Y ahí lo tiene usted como que es gran tesoro, lo tiene guardado, ¿ves? Todas las cosas malas las tiene ahí, esperando el momento para sacarlas. ¿Qué tiene que hacer? Soportarse con paciencia. A mí me costó, fíjense, porque yo tengo un carácter así un poco explosivo. Me costó aprender esto. Y a veces oraba. Y oraba. Señor, dame paciencia. A la hora de demostrarla, nada. Pero luego aprendí que el Señor me da la responsabilidad a mí, que yo debo de soportar. La gente que tiene paciencia soporta, y son personas, hermano, que tienen la capacidad de resistencia en todos los sentidos: resistencia mental, resistencia física, resistencia emocional y resistencia espiritual. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Miren, sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes va a huir. ¿Qué significa? Tengan paciencia en el Señor, sométanse a Él, resistan. La paciencia es resistencia. La resistencia nos va a ayudar a nosotros para poder hacer que nuestra familia, hermano, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, de repente los malos ambientes, quizás los malos momentos que tengamos, puedan sobrepasar y nosotros podamos, hermanos, ir de victoria en victoria y podamos mejorar, que nuestros hijos puedan, hermanos, ver que nosotros somos gente de paciencia, y cuando a ellos les toque demostrarla, ellos ya lo vieron primero en nosotros. Pero cuide su corazón de la impaciencia, porque la impaciencia nos va a llevar a lo que es la necedad.
Hay personas que tienen un rasgo de personalidad y en su temperamento, la gente que es sanguínea. Los sanguíneos son aquellos que hablan bastante, aquellos que no pueden estar sentados. Esa gente es bien impaciente. Yo a veces le digo, Señor, ten misericordia de los sanguíneos. Yo ya sé que no son sanguíneos aquí en la iglesia. Y oro por ellos. ¿Sí? Oro por ellos. Porque hablan bastante y no pueden estar quietos en un lado y se desesperan. Sanguíneos. Mire, para mí los sanguíneos son los que deben estar en ayuno y oración siempre, virus. Así que si usted no sabe qué rango de personalidad es, pregúnteme, yo le voy a decir. Aunque algunos no se lo he encontrado porque es un relajo que tienen, ¿verdad? Tercer lugar, cuando yo creo en el poder de la paciencia, voy a ver el resultado en mí. Miren, ¿qué es lo que hace la paciencia en mí? Me sostienen mis emociones. Mis emociones van a estar quietas. Usted no va a ceder a la provocación. Mire, yo he visto cuadros de padres impacientes. Los niños, hermanos, hacen cosas, tiran cosas. Ellos están aprendiendo, quieren conocer el mundo. Pero he visto padres impacientes que se levantan y marcan a los niños. Un padre impaciente puede destruir un hijo. ¿Aló? Un padre, una madre impaciente puede destruir el corazón de un hijo. Entonces, la obra de la paciencia en mí es que me va a sostener en mis emociones y me va a preservar hasta el final. Mire, cada prueba que nosotros tenemos es como una tempestad. Cuando usted logra sostenerse, la tempestad pasa y usted dice, ok, puedo continuar. Porque eso es lo que hace la paciencia en nosotros. También la paciencia lo que hace es cuidarnos para que no suframos. ¿Cuántas personas que han sabido esperar en el Señor, que han sabido esperar, que han sabido controlarse, son los que sufren menos? Pero aquellos que se cambian a arrebato, que yo soy mando y yo paro trabajo y que a mí nadie me manda, y esa gente es la que sufre más. Pero aquellos que están, miren, esperando en el Señor, aquellos que están con paciencia, aquellos que le dicen, Señor, ayúdame, me es difícil, esa gente es la que ve la mano de Dios en todas las cosas. Esa gente es la que ve la respuesta de parte de Dios. Y esa es la gente que no sufre. No sé si alguna vez usted vio a alguien en el tráfico que va pasando por todos lados y usted dice, ay, y da ganas de seguirlo. Pero de repente pasó usted y que no es aquel que venía bien rápido. Ay, chocó. ¿Sabe que en la vida es lo mismo? En la vida hay personas, hermano, que van rápido, pum, a darse los dientes, ¿no? Y después andan llorando, y después andan preocupados, después andan pidiendo oración, después andan afligidos. ¿Por qué no tuviste paciencia? Porque la paciencia me va a cuidar a mí y me va a preservar hasta el final para que no sufra. El Señor no quiere que sufra, por eso te dice, ten paciencia. Ten paciencia. La paciencia nos va a entregar hoy el resultado del porqué de las cosas que pasan. Cuando tú tienes paciencia, la paciencia te va a decir, mira, estate quieto, sentate por aquí, respira profundo y luego te explico por qué han pasado las cosas. Una persona que tiene paciencia no cuestiona a Dios. Si está pasando una dificultad, una enfermedad, se imaginan a Job, Señor, reclamando. No tuvo paciencia. Dijo, a Dios me va a quitar. Mejor maldigo el día que yo nací. Gracias a Dios que mi esposa se fue, ¿verdad? Me dejó la señora. Dios tiene algo mejor. El hombre tuvo paciencia, como un tiesto se rascaba. Y nunca hablaba con él. Pero, ¿qué es lo que el Señor le dio después? Le dio doble bendición. Le cambió la esposa, por usted tenga paciencia. Los hijos que habían muerto, dice que le dio mejores hijos. Y todo lo que había perdido, el Señor le dio doble. ¿Por qué? Tuvo paciencia.
Por eso se predica de la paciencia de Job. Yo me imagino ese hombre en esos momentos hubiera renegado, hubiera dicho muchas cosas. No ve, al final se hubiera muerto. Pero él dijo, voy a esperar. Él dio, él Jehová quitó. Él está diciendo, si él dio, él me quitó, él me puede volver a dar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esperar. Por eso el Salmo 37:7 dice que no nos debemos de esperar con paciencia ante el Señor y no nos desesperemos por los malos, por la gente que aquellos, de repente el enemigo dice, mira tú que eres cristiano y que estás buscando al Señor y que estás sirviendo en la iglesia, mira cómo está, y aquel que anda tomando y que anda en una vida libre, mira cómo está. Usted esté paciente, porque al final, hermano, el Señor va a obrar con aquellos que son pacientes. ¿Qué es lo que hace? Tiene poder sobre mí para bendecir. Mire, la paciencia es un agente del Espíritu para bendecirnos a nosotros. Yo una vez le dije a una persona, si tú estuvieras quieto, ya te hubiera llegado la bendición. Pero la bendición, hermano, cuando nosotros tenemos paciencia, el Señor la va a mandar a su debido tiempo. ¿Cuánto dice la bendición? Entonces, aprendamos, porque la paciencia tiene poder sobre nosotros para bendecirnos. Yo imagino la paciencia como una madre te agarra la mano y te dice, tranquilo. Los que tenemos niños pequeños van a confirmar esto, y los que han tenido hijos pequeños, cuando usted va por la calle o va por el supermercado y agarra la mano de su niño o de su niña, ¿qué hacen ellos? Pacientemente le agarran la mano y ellos quieren soltarse y le hacen hacia uno, y ellos quieren estarse en uno. Y cuando ya está grandecito la mamá, porque los niños tienen fuerza, ¿qué le dicen a uno? Viejo, al hombre echa más, y ya viene uno y agarra a aquel niño. La paciencia. Y a veces llora. La paciencia es similar. Quizás tú vas a llorar y vas a decir, ¿por qué? Estoy esperando, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero aquí vienes tú, la paciencia te tiene, y en su momento vas a ver el resultado de parte de Dios. También la paciencia, hermano, nos ayuda para sostener nuestro matrimonio. Si usted es impaciente, usted no está diseñado para el matrimonio. Mire, a veces en los matrimonios hay unos relajos que dan, hermano. ¿Me está escuchando? Hay unas situaciones, unas broncas que se dan, hermano. Si prácticamente están las armas preparadas como para desarrollarse la Tercera Guerra Mundial. Pero si uno tiene paciencia, mire, tu matrimonio va a durar, se va a sostener en el tiempo. Los matrimonios tienen que pasar por procesos de maduración. Y saben, la paciencia les ayuda a sobrepasar todas esas crisis. Y les ayuda, hermano, a madurar. Ya cuando uno tiene cierto tiempo de caminar juntos, ya no le pone atención a ciertas cositas. Que cuando uno comienza, hermano, una cucaracha se mueve, es problema. ¿Y por qué la cucaracha está viva? Le hubieras echado Remax. No me han pagado por el comercial, ¿no? Pero cuando uno tiene paciencia, la paciencia nos va a ayudar a sostener el matrimonio. Número 2, nos va a ayudar a progresar en nuestras relaciones. ¿Cuántas personas han perdido a veces su relación con su papá, con su mamá, por ser impaciente? También una persona paciente va a prosperar en los negocios. Mire, no hay peor error de una persona que tenga un negocio y sea impaciente. Bueno, ¿va a comprar o no va a comprar? Pues yo he visto gente así, mire, no toque mucho usted. Ya tiene como 5 minutos aquí y no ha comprado nada. ¿Qué hace la gente? Se va. Mire, el que tiene negocio tiene que ser paciente. Tiene que ser paciente. Me gustó la historia que me contó una vez un diácono de los diáconos de la iglesia que yo pastoreaba. Una vez llegó un hombre con su matata. La matata, ¿sí saben qué es matata?
es un tejido así meten los campesinos meten sus cosas. Es una bolsa tejida. Y llegó el hombre a un lugar donde el jefe de él, su esposa vendía ropa fina. Y entró el señor con su sombrero, un poco sucio, y su matata ahí. Y varias personas bien elegantes entraban, miraban, y les decían, no, hoy lo andamos viendo, dice. No sé si alguna vez usted dice, no, just watching, dice. Solo viendo andaba por aquí. Y llegó el señor. Bájame la camisa. Este pantalón y ya le digo la mensaje. Póngalo ahí. Y dijeron las que estaban ahí, nadie lo quería atender. Este señor, la ropa nos ha hecho que la bajemos y la vamos a volver a poner más trabajo y ni va a comprar nada. Y nadie lo quería atender. Al final alguien dijo, pues ni modo, hay que seguirle la corriente a este señor. Cuando ya tenía varias cosas, dijo, ok, hágame la cuenta. Y crédula, dice, porque le contaron el testimonio. Le salen $780. Vaya, de la matata, en papel, periódico, andaba el dinero. Y hay gente que con cartera Docker no anda nada. Pura factura anda ahí nada más. ¿Sabe? Y le dijo, mire, todas se habían ido, las muchachas que estaban atendiendo. Gracias porque usted me atendió. Vi que las otras personas me querían atender. Tome $25. En mi país $25 es como que alguien trabaja casi 2 días para que se compre una charamusca. Me dijo este hermano, qué lección aprendimos. Hay que ser paciente, porque cuando uno es paciente, usted no sabe de dónde viene la bendición, pero que va a venir, solamente tenga paciencia. Aleluya. Y también va a tener, hermano, la paciencia nos va a ayudar para criar a nuestros hijos y sacarles el mejor río. Criar hijos es una gran tarea. Y usted necesita paciencia. Si usted no tiene paciencia, ¿para qué se metió a tener hijos? Pero hay un montón de gente que anda queriendo regalar. Mire, si alguien por ahí se los agarra, se los dan. Regalan los hijos. ¿Sabe por qué no lo regalan? Por el estímulo que reciben. Y por último, ¿sabe qué es lo que hace la paciencia en nosotros? Nos hace esperar para recibir las promesas de Dios. ¿Cuántos están esperando promesas de Dios en su vida? Tenga paciencia. Tenga paciencia. Es el poder de la paciencia. Y por eso el apóstol Pablo en Colosenses dice que es longanimidad, que significa grandeza y constancia de ánimo. Usted es constante y largo en su ánimo. Nadie lo saca. Hay una palabra en latín que se llama lanus, que significa la, y animus, que significa alma. Significa un alma con lo que es una largura, y es una persona, hermano, que ejerce el dominio del Espíritu Santo sobre su vida. Termino diciendo Colosenses capítulo 3 versículo 12. Quiero que lo busque conmigo, por favor, está ahí donde lo leímos. Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 13. Mire cuál es el llamado que nos hace. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Debe de vestirse. Si a usted le gustan cositas bonitas, le gusta vestirse bien, le animo a que usted se vista con estas cosas. Número 1, primero vístase como escogido de Dios, como santo y amado, como alguien de entrañable misericordia, pero también vístase de benignidad, vístase de humildad y vístase de, ¿qué dice?
mansedumbre y vístase de qué? De paciencia. Para las mujeres la paciencia es un vestido bien bonito y largo, y para los hombres, hermanos, es un traje también. Y luego dice, soportándoos unos a otros. ¿Y qué más? La paciencia nos va a hacer perdonar unos a otros. Y si alguno tiene alguna queja entre nosotros, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. Le voy a hacer esta pregunta y con esto concluyo. ¿Creen que el Señor tiene paciencia con nosotros? Si Él no tuviera paciencia, mire, más de algún rayo nos hubiera caído ya. Usted va a decir, ay pastor, usted nos hace sentir como que vamos bien malos, tenemos pecado. Pero sabe, Dios tiene paciencia con usted. Y por eso nos ha enviado esta palabra, para que nosotros sepamos que necesitamos la paciencia. Yo le pregunto, ¿cuántos necesitan paciencia en su vida? ¿Usted necesita paciencia? Necesitamos paciencia. Váyase hoy para su casa en esta noche, diciéndole al Señor, gracias porque me hablaste hoy y me has dicho que necesito ser paciente. Póngase de pie, por favor. Usted se conoce más que nada.